diseño gráfico es un campo que requiere una comprensión sólida de varias herramientas y técnicas. En primer lugar, el manejo de capas es fundamental para la organización de los elementos en un diseño. Las capas pueden ser creadas, visualizadas, eliminadas, duplicadas y aplanadas según sea necesario. En cuanto a las herramientas de retoque fotográfico, existen varias que son esenciales para cualquier diseñador. El tampón y el tampón patrón, que son útiles para clonar y copiar partes de una imagen. Ya que estas en el mundo del diseño gráfico vectorial, las capas son elementos fundamentales para la organización, edición y control de los elementos. En Adobe Illustrator, las capas funcionan como láminas transparentes apiladas una sobre otra, donde cada capa contiene un componente individual del diseño, como un trazo, una forma, un área de texto o una imagen. Esta estructura de capas permite manipular cada elemento de forma independiente sin afectar a los demás, brindando una gran flexibilidad y control sobre el proyecto general. Utilizar estilos de capa. Los estilos de capa te permiten aplicar efectos a varias capas al mismo tiempo. Esto puede ahorrarte tiempo y esfuerzo. Buen día, mi nombre es Elizabeth Varela y hoy les voy a hablar sobre la organización de capas. ¿Cómo podemos organizar nuestras capas? Podemos organizarlas nombrando cada capa de manera descriptiva, utilizando nombres claros y concisos que identifiquen el contenido de cada una de nuestras capas. Esto nos va a ayudar a encontrar y seleccionar las capas que necesitemos con mayor rapidez y mayor facilidad. Podemos agrupar nuestras capas relacionadas creando un grupo con las capas que forman parte de un mismo elemento o conjunto, como el fondo, el texto, las imágenes, entre otras. Esto nos va a permitir trabajar con ellas como un todo y mantener la organización a la hora de trabajar. Podemos utilizar colores para las capas. ¿Cómo los utilizamos? Asignando un color a cada capa para diferenciarlas visualmente. Esto puede ser útil para identificar grupos de capas o elementos específicos en nuestro trabajo. Podemos ocultar y mostrar capas. ¿Qué significa esto? Podemos ocultar las capas que no estamos utilizando en el momento para trabajar con mayor claridad, ocultando la capa que no estamos utilizando en ese momento y dejando visible solo la que nosotros estamos utilizando y con la que estamos trabajando. Algunos consejos para el manejo de capas son utilizar los atajos del teclado. ¿Qué son los atajos del teclado? La mayoría de los programas de diseño gráfico tienen estos atajos para trabajar con capas o para trabajar con cualquier tipo de herramienta. Al nosotros aprender de estos atajos nos va a permitir agilizar nuestro flujo de trabajo y vamos a poder trabajar con mayor eficacia y mayor rapidez. También podemos crear máscaras de capa. ¿Qué son las máscaras de capa? Estas son las que nos permiten ocultar partes de una capa sin eliminarlas. Esto es útil para nosotros realizar ajustes precisos o puntuales en una parte de la capa o para crear efectos especiales en dicha parte de la capa. Hola, mi nombre es Jason Algarín y para continuar con el tema de las capas, hablemos sobre sus propiedades. Para ver las propiedades de una capa se pueden seguir los siguientes pasos. Selecciona la capa de la cual deseas obtener la información. Haz clic derecho en la capa y selecciona Propiedades en el menú contextual, o bien puedes también presionar la tecla Alt y Enter al mismo tiempo en tu teclado. El panel de propiedades de la capa te mostrará información sobre la misma, como su nombre, tipo, posición, tamaño, opacidad y efectos, y puedes editar algunos de estos valores en el propio panel de propiedades. Opciones de paleta para capas. La paleta de capas ofrece una variedad de opciones para trabajar sobre las mismas. Las más comunes son mostrar y ocultar capas. Puedes mostrar u ocultar las capas haciendo clic en el icono del ojo junto al nombre de la misma. Bloquear capas. Puedes bloquear las capas para evitar editarlas accidentalmente activando el candado. Cambiar el orden de las capas. Puedes arrastrar las capas hacia arriba o hacia abajo para cambiar su orden según te parezca. Agrupar capas. Puedes agruparlas para trabajar con ellas como un todo, aplicando Control G. Combinar capas. Puedes combinar dos o más capas en una sola capa para crear un único elemento. Hola, soy Alanis Palacio y voy a hablar sobre la eliminación de capas. Para eliminar una capa, puedes seguir estos pasos. Selecciona la capa que deseas eliminar. Haz clic en el botón Eliminar capa en la paleta de capas
También puedes presionar la tecla Eliminar en tu teclado. Ten en cuenta que al eliminar una capa, se elimina permanentemente. Si no estás seguro de si deseas eliminar una capa, puedes ocultarla en su lugar. Duplicación de capas. Para duplicar una capa, puedes seguir estos pasos. Selecciona la capa que deseas duplicar. Haz clic en el botón Duplicar capa en la paleta de capas. También puedes presionar la tecla Control más D en tu teclado. La capa duplicada se colocará encima de la capa original. Puedes cambiar el nombre de la capa duplicada y moverla a la posición que deseas. Opciones de aplanado. Algunos programas de diseño gráfico ofrecen opciones adicionales para el aplanado de imágenes. Opciones te permiten controlar cómo se fusionan las capas y qué información se conserva. Modo de fusión. Puedes elegir el modo de fusión que se utilizará para combinar las capas. Los modos de fusión más comunes son normal, multiplicar, pantalla y suma. Opacidad. Puedes ajustar la opacidad de las capas antes de fusionarlas. Conservar transparencia. Puedes elegir si deseas conservar la transparencia de las capas al aplanar la imagen. Aplanado de imágenes. El aplanado de imágenes es el proceso de convertir una imagen con capas en una única capa. Esto puede ser útil para 1. Reducir el tamaño del archivo. Una imagen aplanada tendrá un tamaño de archivo menor que una imagen con capas. 2. Compartir la imagen con otros. Es más fácil compartir una imagen aplanada que una imagen con capas, ya que no es necesario que el destinatario tenga el mismo programa de diseño gráfico que tú. Y 3. Preparar la imagen para la impresión. Algunas imprentas requieren que las imágenes aplanadas estén antes así, en ese formato, para imprimirlas. Hola, mi nombre es Luis Alfonso y en esta ocasión vengo a hablarles sobre la herramienta de pincel histórico. La herramienta pincel histórico permite pintar con trazos estilizados, utilizando los datos de origen de un estado o una instantánea de historia especificado. Al experimentar con diferentes opciones de estilos de pintura, tamaño y tolerancia, puede simular la textura de pintar con diferentes colores y estilos artísticos. Al igual que el pincel de historia, el pincel histórico utiliza como datos de origen un estado o una instantánea de historias especificados. El pincel de historia, sin embargo, pinta recreando los datos de origen especificados, mientras que el pincel histórico utiliza además de tampón de patrón. Función: similar al tampón normal, pero clona un patrón predefinido en lugares de píxeles. Ajustes: puedes elegir entre una variedad de patrones o crear uno propio. También puedes ajustar el tamaño, la dureza y la opacidad del tampón. Consejos: útil para agregar texturas o eliminar objetos repetitivos. Hola, habla Oriana Álvarez junto con mi compañero Luis Alfonso. Vamos a hablar sobre funcionalidad de las herramientas de retoque fotográfico. El tampón. Función: clonar píxeles de una zona en la imagen para eliminar imperfecciones, objetos no deseados o para rellenar zonas vacías. Ajustes: puedes ajustar el tamaño, la dureza y la opacidad del tampón para obtener el resultado deseado. Consejos: usa una muestra de una zona con textura similar a la que quieres corregir. Ajusta la opacidad para un efecto más natural. La organización efectiva de capas es esencial en el diseño gráfico para mejorar la eficiencia, facilitar la colaboración, reducir errores y elevar la calidad del diseño. Nombrar capas descriptivamente, agruparlas lógicamente, asignarles colores para la diferenciación visual y manejar su visibilidad son prácticas claves. Además, el uso de atajos del teclado, máscara de capa, estilo de capa y aplanamiento final de la capa son técnicas avanzadas que optimizan el flujo del trabajo en los mismos programas. Aunque los recursos adicionales no suelen estar disponibles, estos consejos proporcionan una base sólida para trabajar en las capas y así hacer más fácil el trabajo en el programa y aligerarlo en la computadora. También los retoques fotográficos en Photoshop ayudan a mejorar las imágenes, a editarlas
para así darle luces, sombras a la misma. Con esto, muchos programas de diseño tienen la misma base de trabajo para así hacerlas más fácil y que cuando uses un programa de retoque fotográfico o vectoriales tenga una noción ya práctica del mismo, para que así el usuario esté familiarizado a la hora de trabajar.